Hoy vamos a analizar el concepto de velocidad. Para llegar a la definición de velocidad vamos a apoyarnos en este gráfico en el cual vamos a analizar el desplazamiento de dos cuerpos. Llamemos este el cuerpo A y este otro el cuerpo B. Entonces vamos a describir su movimiento. Empecemos con el cuerpo A diciendo lo siguiente. El cuerpo A parte de la posición 0 y alcanza la posición 8 metros en 2 segundos. Y el cuerpo B parte de la posición 0 y en el primer intervalo de tiempo, que es desde 0 a 2 segundos, ocupa la posición 3. Obsérvese, 3 metros en 2 segundos. Esto ya me está diciendo que el cuerpo A se está moviendo con mayor velocidad porque en tan solo 2 segundos ocupó 8 metros, la posición 8 metros, mientras que el cuerpo B en esos mismos 2 segundos ocupó la posición 3 metros. Pero el cuerpo B en el segundo intervalo de tiempo, que es desde el 2 hasta el 4, en ese segundo intervalo de tiempo, el cuerpo B, estando en la posición 3, llegó a ocupar la posición 8, mientras que el cuerpo A permaneció en esa misma posición en esos 2 segundos. O sea que estuvo en reposo. Entonces, con este gráfico vamos a definir lo que es la velocidad media. Velocidad media. El concepto de velocidad media es muy simple. La velocidad media se define como la razón entre el desplazamiento de una partícula y el tiempo empleado en ese desplazamiento. Lo vamos a simbolizar de esta manera. Velocidad media es igual a desplazamiento. Recuerden que desplazamiento se calcula restando la posición final menos la posición inicial. Entonces, la velocidad media será el desplazamiento de la partícula sobre el tiempo empleado para ese desplazamiento. Entonces, tengamos muy en cuenta esta expresión que me va a permitir calcular la velocidad media. Entonces, vamos a calcular la velocidad media para el cuerpo A en cada intervalo de tiempo. Y lo mismo vamos a hacer para el cuerpo B. Entonces, vamos a calcular el primer desplazamiento o la primera velocidad media. Digamos aquí primero. Velocidad media de A en el primer intervalo de tiempo, o sea, de 0 a 2. La velocidad media de A será desplazamiento sobre tiempo. Entonces, recuerden que desplazamiento es posición final, que es 8 metros, menos posición inicial, que es 0 metros. Y eso lo voy a dividir entre 2. Y al hacer la resta me da 8 menos 0 es 8 sobre 2 segundos, aquí es segundos. Y entonces la velocidad media de A en ese primer intervalo de tiempo es 8 dividido 2 me da 4 metros por segundo. Esta es la velocidad media de A en este primer intervalo de tiempo. Ahora vamos a calcular la velocidad media del mismo cuerpo A en el segundo intervalo. Llamemos 2. En el segundo intervalo, que es de 2 a 4. Entonces la velocidad media de A sería posición final, que es 8,
menos posición inicial que es 8. Observe que ha conservado la misma posición durante esos 2 segundos. Entonces 8 menos 8 dividido 1, 2 segundos. Entonces la velocidad media de A sería 0 metros sobre 2 segundos. Esto me daría 0 metros por segundo. Esto indica que estuvo en reposo y aquí en la gráfica lo vemos claramente que el cuerpo A estuvo en la misma posición durante 2 segundos. Eso en cuanto al cuerpo A. Vamos a hacer lo mismo para el cuerpo B. Vamos a hacer el cálculo para el primer intervalo. Entonces velocidad media de B en el primer intervalo sería igual. Posición final sería 3. Mire, aquí está en la posición 3. Menos la posición inicial que es 0. Sobre 2 segundos. Entonces la velocidad media de B en ese primer intervalo es 3 menos 0. Es 3 dividido 2 segundos. Esto me da 1.5 metros por segundo. Ahora en el segundo intervalo, la velocidad media de B será igual a posición final que es 8 menos la posición inicial que es esta, el segundo intervalo, que es 3 en un tiempo de 1, 2 segundos. Entonces la velocidad media de B en ese segundo intervalo es 8 menos 3 es 5 metros dividido 2 segundos, lo que me da 2.5 metros por segundo. Entonces analicemos cada uno de los resultados. La velocidad media de A en su primer intervalo fue de 4 metros por segundo. Y la velocidad media de B en ese mismo intervalo fue de 1.5 metros por segundo. Es decir, la diferencia, iba más rápido A, por eso fue que alcanzó la posición 8 más ligero que lo que él alcanzó B. B en ese primer intervalo solo recorrió 3 metros. Ahora, en el segundo intervalo, vemos que la velocidad media de A es 0, mientras que la velocidad media de B es de 2.5 metros por segundo, es decir que mientras A estuvo en reposo, B estuvo moviéndose a una velocidad de 2.5 metros por segundo. Ese es nuestro primer análisis de lo que es la velocidad media y aquí estamos comparándola con dos cuerpos y la hemos calculado intervalo por intervalo, es decir que a mí me pueden dar un gráfico y preguntarme para determinado intervalo de tiempo qué velocidad media llevaba el cuerpo. Ya analizado esta parte de la velocidad media, vamos ahora a hacer el cálculo de la velocidad media, pero para todo el intervalo de tiempo, es decir, desde 0 a 4. No lo vamos a hacer por partes, como hicimos acá el primer intervalo de 0 a 2 y el segundo de 2 a 4. No lo vamos a hacer todo el intervalo de tiempo a ver cómo nos da, es decir, para el desplazamiento total. Calculemos entonces la velocidad media para el cuerpo A. Coloquemos aquí velocidad media para el cuerpo A, pero ya en todo el intervalo. Entonces, posición final 8 menos posición inicial que es 0. Estamos hablando del cuerpo A. Y el tiempo medido fue de 4 segundos. De la velocidad media de A es igual, 8 menos 0 es 8 metros sobre 4 segundos. Esto me da
2 metros por segundo. Esto implica entonces que el promedio de velocidad con que se movió el cuerpo A durante 4 segundos fue de 2 metros por segundo. Ahora hagamos lo mismo para el cuerpo B. La velocidad media de B en todo el intervalo que estamos midiendo, que es de 0 a 4, será igual, posición final 8, menos posición inicial, que es 0, sobre un tiempo de 4 segundos. Esto me da una velocidad media de 8 metros dividido 4 segundos, me da 2 metros por segundo. Entonces, obsérvese que para ambos me da una velocidad promedio, que también se dice velocidad promedio, de 2 metros por segundo. Implica esto que con estos datos me están diciendo que el cuerpo A y el cuerpo B se movieron en forma tal que recorrían 2 metros por cada segundo. Vamos ahora a hablar de lo que es rapidez media. Entonces coloquemos rapidez media. La rapidez media la vamos a simbolizar con V y es igual a X, que es el espacio, sobre el tiempo. Entonces la diferencia entre velocidad media y rapidez media solo es que esta es una cantidad escalar, mientras que la velocidad media es una cantidad vectorial. Voy a escribir aquí la fórmula o la expresión. Velocidad media es igual desplazamiento sobre tiempo. Entonces, mientras esta es vectorial, esta es escalar. Entonces, para este mismo gráfico vamos a calcular la rapidez media con que se movieron cada uno de los cuerpos. Entonces, vamos a calcular la rapidez media para A. Digamos, rapidez media de A es igual a distancia recorrida sobre el tiempo empleado. Entonces, miremos a ver qué nos da en cuanto a rapidez media. Rapidez media de A. Entonces, ¿cuánto recorrió el cuerpo A? El cuerpo A recorrió realmente 8 metros. Esa es la distancia que recorrió. En un tiempo de ¿cuánto? De 4 segundos, porque estamos midiendo todo el intervalo que estamos analizando el gráfico. Es decir, suponiendo que ambos salieron al mismo tiempo y se esperaba que llegaran al punto B, a este punto, o sea, a 8 metros. Solo que A se adelantó y llegó un poco antes y le tocó esperar a B. Entonces la rapidez es de 2 metros por segundo. Y para el cuerpo B, la rapidez media será, ¿cuánto recorrió? 8 en un tiempo de 4 segundos. Entonces vuelvo y recuerdo que la diferencia entre rapidez media y velocidad media es que una es una cantidad vectorial y otra es una cantidad escalar. Bueno, entonces vamos a analizar otro gráfico donde vamos a calcular para el cuerpo en movimiento lo que es su rapidez media y su velocidad media.
Bueno, vamos a realizar el siguiente ejemplo en el cual nos dan un gráfico y vamos a calcular la velocidad media y la rapidez media en cada intervalo. Y también lo vamos a hacer en todo el movimiento, a ver cómo nos da. Entonces, primero intervalo por intervalo y luego a través de todo el movimiento, que son 6 segundos que se tardó el cuerpo en moverse. Entonces, empecemos a calcular la velocidad media en cada intervalo. Entonces vamos a empezar. Observes, el primer intervalo es de 0 a 1, el segundo intervalo es de 1 a 2, el otro es de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 6. Aquí 6 intervalos por calcular. Para cada uno de ellos vamos a calcular su velocidad media. Entonces empecemos con primero coloquemos velocidad media 1 para referirnos al primer intervalo. Sería posición final. Para este primer intervalo, posición final es 9, menos posición inicial, que es 0, y el tiempo pues es 1 segundo. Esto me daría 9 menos 0 es 9 metros sobre 1 segundo, lo que me da 9 metros por segundo. Y de una vez puedo calcular su rapidez media, que coincide. Rapidez media sería distancia recorrida, pues la distancia recorrida es 9 metros. Y el tiempo, que es 1 segundo, la rapidez media es 9 metros por segundo. Como se ven, coinciden los valores. Segundo, en el segundo intervalo, la velocidad media, llamemos velocidad media 2, será igual, posición final 0, posición final es 9, mire acá está, posición final es 9, posición inicial es 9, serían 9 metros menos 9 metros sobre 1 segundo, de 1 a 2 hay 1 segundo, entonces sería 9 menos 9 da 0 metros sobre 1 segundo, esto es igual a 0 metros por segundo. Esto indica que en este momento estuvo en reposo y efectivamente, como se ve acá en la gráfica, el cuerpo estuvo en reposo. Y la rapidez media, pues acá es lo mismo. 0, o sea que no recorrió nada, estuvo en reposo, sería 0 metros por segundo. Para el tercero, velocidad media en el tercer intervalo sería igual. Obsérvese que el tercer intervalo es este tramo. Este de acá hasta acá. Entonces, velocidad media, posición final, 6. Posición final. Estaba primero en la posición 9 y ahora está en la posición 6. O sea que la posición final es esta, 6 metros, menos la inicial, que es 9 metros, nuevamente sobre 1 segundo. De 2 a 3 hay 1 segundo. Y esto me daría 6 menos 9 da menos 3 metros sobre 1 segundo. Al hacer la división me da menos 3 metros por segundo. Obsérvese aquí que este signo que me está indicando es que el cuerpo se está devolviendo. Entonces, por eso el signo negativo, por eso es que hablamos de que la velocidad media es una cantidad vectorial, porque
Nos importa en qué sentido se está moviendo, a la izquierda o a la derecha. Decir menos 3 metros por segundo quiere decir que se está devolviendo con una velocidad de 3 metros por segundo. Ahora vamos a calcular la rapidez media en ese mismo tramo. Pues estaba en posición 9 y pasó a la posición 6, lo que hizo un recorrido fue de 3 metros. No importa si fue a la derecha o a la izquierda, no nos importa. Simplemente nos importa la distancia. Es por eso digo 3 metros, que es la distancia recorrida sobre un segundo, 3 metros por segundo. Obsérvese que aunque las cantidades coinciden, esta es positiva porque no me importa hacia dónde se mueve, si a la derecha o a la izquierda, no me importa es con qué velocidad se mueve. Por eso se diferencian en el signo y vuelvo y repito, una es vectorial y la otra es escalar. Vamos con el cuarto. Voy a borrar estos primeros de acá para calcular los dos últimos que me quedan. El cuarto intervalo sería velocidad media en el cuarto intervalo. Sería igual, estamos hablando de este intervalo, y observamos que nuevamente hay un tramo donde está en reposo. Mire, posición inicial es 6, posición final es 6. Entonces de una vez concluyo que la velocidad media ahí es de 0 metros por segundo y que su rapidez media pues obviamente 0 metros por segundo porque el cuerpo está en reposo. Vamos para este intervalo entre el cuarto y el quinto, digamos 5. Velocidad media en el quinto intervalo será igual. Posición final, mire, la posición final es esta, que es 12, menos la posición inicial donde estaba, que es 6, y el tiempo entre 4 y 5 hay un segundo. Entonces, esto es igual, 12 menos 6 es 6 metros sobre un segundo, lo que me da 6 metros por segundo. Es decir, que la rapidez, o mejor, la velocidad media en este tramo es de 6 metros por segundo. Y la rapidez, pues obviamente coincide. La distancia que recorrió entre 6 y 12, pues fueron 6 metros en un segundo. Aquí la rapidez media es de 6 metros por segundo. Coinciden las dos. Y en el sexto intervalo, la velocidad media es igual posición final. Mire, aquí está la posición final, que es 3 metros, menos la posición inicial, que es 12. Y un segundo. Esto me da menos 9 metros sobre un segundo. Y esto me da menos 9 metros por segundo. Menos 9 metros por segundo. Aquí está la diferencia con ese signo. Me está indicando que se está devolviendo. Ahí la rapidez media, que es distancia, mire que la distancia es 9 metros. No importa dónde los haya recorrido, la distancia es 9 metros. Entonces la rapidez media es de 9 metros por segundo. Y así hemos calculado entonces la rapidez media y la velocidad media en cada intervalo de tiempo. Bueno, y ahora vamos a calcular la velocidad media y la rapidez media en todo el intervalo de tiempo, a ver qué sucedió. Bueno, ahora vamos a calcular la velocidad media en todo el intervalo. Bueno, la velocidad media y también la rapidez media. Entonces, miremos. Velocidad media es igual al desplazamiento sobre el tiempo. Recordemos, desplazamiento es posición final, que es 3 metros, menos posición inicial, que es 0. Mire, aquí está, posición final 3 metros y la posición inicial es 0 metros, sobre un tiempo de 6 segundos. Mire, todo el recorrido lo hizo en 6 segundos. Esto me da
3 menos 0 es 3 metros sobre 6 segundos. Y esto es igual a 0.5 metros por segundo. Esta es la rapidez media con que ese cuerpo se movió. Una velocidad de 0.5 metros por segundo. Y ahora vamos a calcular su rapidez media. Para calcular la rapidez media, debo calcular la distancia total recorrida. Recuerden que para hallar la distancia total recorrida debo sumar todos los desplazamientos, pero con signo positivo. Entonces, el primer desplazamiento fue de 3 a 9, de 0 a 9, fue de 0 a 9, o sea, y recorrió 9. Aquí en este no hubo desplazamiento, aquí el desplazamiento fue 0, entonces llevamos 9. Aquí estaba en 9 y pasó a 6, es decir, ahí van 3. Lo que quiere decir que 9 que llevábamos acá, más 3 son 12. Aquí no hubo desplazamiento, aquí fue 0. Aquí nuevamente desde 6 se fue a 12. Entonces, de acá hasta acá recorrió 6 y 12 que llevábamos son 18. 18. Y aquí estaba en 12 y se devolvió a 3, entonces recorrió 9 metros. Y 18 que llevábamos son 27 metros. Entonces, la distancia que recorrió el cuerpo en realidad fueron 27 metros en un tiempo de 6 segundos. Lo que nos va a dar 4.5 metros por segundo. Esta es la rapidez media de esta partícula que se movió según esta trayectoria.